Jurásico inferior. Bosques exuberantes, rebosantes de vida de todas las formas y tamaños. Esto no es la Amazonia, es la Antártida. Hace 190 millones de años. La Antártida hoy es un lugar muy diferente al que era en el pasado. Un equipo de científicos ha viajado hasta Shackleton, un glaciar de 160 kilómetros de longitud, para desvelar este mundo prehistórico perdido. Si queremos comprender qué está pasando a nivel global en la Tierra, debemos ir a todas partes. Debemos ir a lugares como la Antártida. Fósiles antiguos enterrados en la roca revelan a criaturas que sufrieron un infierno en la Tierra para sobrevivir. Entre otras cosas, la peor extinción masiva de la historia de nuestro planeta. Es un linaje superviviente, uno de los pocos linajes de animales terrestres que sobrevive al evento de extinción masiva del Pérmico. El listrosaurio fue capaz de superar todos los obstáculos que le puso delante la Tierra. De las cenizas de la gran mortandad, emerge una Tierra 2.0, con una nueva fuerza dominante que poco a poco empieza a destacar. Los dinosaurios. Pero a medida que los continentes se iban separando, ¿cómo sobrevivieron a las condiciones polares? ¿Y cómo se transformó la Antártida en el continente helado que vemos hoy? Dinosaurios del continente helado. Los primeros dinosaurios aparecieron hace unos 231 millones de años, durante el Triásico superior. Pero su dominio se produjo durante el período Jurásico, 50 millones de años después. En las primeras expediciones a la Antártida, los científicos solo habían encontrado protomamíferos, anfibios gigantes y reptiles primitivos. En 1986, los científicos inconscientemente descubrieron el primer dinosaurio en una isla antártica. Posteriormente, se constataría que era un pariente del anquilosaurio de mazo caudal. Pero el primer descubrimiento sobre el terreno ocurrió 4 años después. Una autoridad antártica, Bill Hammer, supo inmediatamente que estaban ante algo especial. Dimos la vuelta y vimos un fémur de sobre 1 metro de longitud. Era enorme. Nos quedamos mirándolo y David dijo, ¿qué es eso? Yo le contesté, te digo una cosa, tiene que ser un dinosaurio. En el Mesozoico no había nada tan grande salvo dinosaurios. Un terópodo. Un carnívoro bípedo. Uno de los carnívoros terrestres más grandes de la época. Lo bautizaron como criolofosaurio, que significa reptil de cresta congelada. Si encuentras un dinosaurio, tienes que cambiar de número de teléfono. Te llama el New York Times, la radio, todo el mundo te llama. Solo los dinosaurios emocionan tanto a la gente. No era solo porque fuese un dinosaurio. Además, se parecía vagamente al tiranosaurio. Sin embargo, no estaba emparentado con ese famoso carnívoro, que no caminaría por la Tierra hasta otros 124 millones de años después. Tenía un elemento muy extraño en la cabeza, una placa ósea con forma de cresta, que le dio nombre. Algunos dinosaurios tenían placas para defenderse. Esta cresta aparentemente no tenía ninguna función en particular. El primer criolofosaurio fue descubierto cerca del glaciar Bergmore, a unos 170 kilómetros de la base de la expedición en Shackleton. Se necesitaron varios intentos para extraerlo de las rocas congeladas.
Finalmente, tras 3 expediciones que acabarían sumando 20 años de excavación, en 2011, Hammer y su equipo completarían el trabajo y retirarían los últimos restos del rompecabezas fósil. Los 2 colíderes de la expedición actual, el Dr. Nate Smith y el Dr. Peter Makovicky, participaron en aquella excavación histórica. Soy Nate Smith, del Museo Field. Estamos en la excavación del criolofosaurio y, como veis, las rocas que sacamos están más definidas. La excavación del criolofosaurio fue una época muy emotiva, maravillosa, tremendamente emocionante y uno de los momentos culminantes de mi carrera. Hemos descubierto que tenemos unos 30 huesos a la vista y muchos parecen articulados, es decir, que siguen unidos de la forma natural, tal y como habrían estado en el animal vivo. Así que tenemos entre 1/3 y la mitad del animal todavía en la roca. En lugar de extraer los huesos fosilizados, el equipo se llevó enteros los bloques de roca en los que estaban incrustados los fósiles. Bloque a bloque, fueron llevando la valiosa roca al helicóptero que la trasladaría. Por fin hemos terminado la excavación. La habíamos empezado en 1991, así que 20 años después, por fin, hemos sacado los últimos huesos. Ha sido una de las experiencias más fantásticas de mi vida. Haber visitado la Antártida ha sido una gran experiencia. Esta ha sido la mejor y la más difícil. El descubrimiento de un depredador alfa como el criolofosaurio suscita una pregunta. ¿Quiénes eran las presas de estos carnívoros bípedos? Evidentemente necesitaban una dieta de carne considerable para reinar en los bosques. De la misma zona fósil del criolofosaurio emergió un candidato, conocido actualmente como glacialisaurio. El glacialisaurio es un dinosaurio al que bautizamos Diego Paul y yo en 2007. Sabemos que era un animal bastante grande. Era el herbívoro más grande de todos los que vivían en la Antártida durante el Jurásico inferior. Este dinosaurio herbívoro de 7 metros de longitud y 5 toneladas de peso era muy veloz. Mientras estos dinosaurios del Jurásico inferior entraban en escena, la Tierra bajo sus pies también se movía. El supercontinente de la Tierra, Pangea, se dividía para formar masas terrestres más pequeñas, la Eurasia y Gondwana. Y el océano que lo separaba era la fuerza motriz de este nuevo clima, el período Mesozoico. Si retrocedemos en el tiempo hasta el Mesozoico, la era de los dinosaurios, la Antártida todavía estaba unida al resto de los continentes meridionales y Gondwana estaba libre de hielo. El clima era mucho más templado y los animales y plantas salían adelante sin problema. Para estos grandes carnívoros, un herbívoro cuellilargo bastaba para alimentar al cazador y a los demás durante días. Pero primero tenían que cazarlo. Este terópodo de 7 metros de longitud podía alcanzar los 40 kilómetros por hora corriendo. Pero la evolución a menudo le concede a la presa cierta ventaja en una carrera de este tipo. El criolofosaurio no podía mantener esa velocidad punta durante mucho tiempo, así que necesitaba algo de suerte.
Debido a su misteriosa cresta, suele ser conocido con el apodo de el bisaurio. Pero, ¿para qué era? Tal vez para atraer a una pareja. El grupo respira aliviado. El macho ha olido a alguna cerca. Es posible que el criolofosaurio hubiese tenido incluso colores vivos en la cabeza para atraer a su pareja, como los casuarios de hoy. Mi compañero Pete Makovicki ha estudiado las aves actuales, sus crestas y coloraciones. Lo que ha descubierto es que a menudo no es la cresta en sí la que le otorga esa coloración compleja, sino la piel próxima a los ojos, el zarzo, el cuello y otras partes de la cara que le dan ese color. A día de hoy no se han encontrado criolofosaurios en ningún otro lugar de la Tierra. Probablemente dominó el período Jurásico inferior en la Antártida. Y a medida que el periodo iba llegando a su fin, los dinosaurios se fueron haciendo cada vez más grandes por todo el planeta, gracias a la explosión de vida vegetal que llegó con el nuevo calentamiento global. Los gigantes del mundo jurásico, los saurópodos. Había muchas especies diferentes de estos herbívoros gigantes, pero incluso dentro de este grupo colosal, una especie destacaba entre todas las demás. Las estrellas de los saurópodos son los titanosaurios, que reciben ese nombre porque se encuentran entre los animales terrestres más grandes de la historia. Los titanosaurios eran colosales. 36 metros de longitud. Un peso aproximado de 60 toneladas. Como una docena de elefantes. Los adultos no tenían depredadores naturales. Solo un desastre natural podía detenerlos. Los titanosaurios son un misterio biológico. No se parecen a nada que haya vivido en la Tierra ni antes ni después. Estas colosales bestias vegetarianas dominaron el Jurásico y después el Cretácico en todo el mundo, salvo en la Antártida. O eso pensaban los científicos. En 2011 desenterraron un fósil en la isla James Ross en la Antártida. Eso revelaba que estos gigantes del mundo de los dinosaurios sí que habían visitado la masa de tierra más meridional de la Tierra. Pero ¿cómo podía algo más grande que una ballena azul sobrevivir en tierra? Lo lógico sería pensar que esos cuerpos enormes eran algo imposible de manejar en la Tierra. No hablamos de ballenas que pueden flotar donde hay ausencia de gravedad, sino de caminar por la Tierra, como nosotros. Pero es que los saurópodos se adaptaron. Hay unas características interesantes de su anatomía que les ayudaban a sobrevivir en estos ambientes. Contaban con unas patas columnares gigantes perfectamente adaptadas para soportar su enorme peso. Por eso podían caminar por la tierra del mismo modo que un elefante. Tenían la columna vertebral tan larga que a veces les han llamado la columna andante. Los cuellos increíblemente largos estaban llenos de sacos aéreos, lo que les ayudaba a respirar de una manera más eficiente y a aligerar la carga de sus enormes esqueletos. Al final de sus largos cuellos tenían un cráneo pequeñito con un cerebro pequeñito y dientes diseñados solo para comer plantas. El corazón, que pesaba varios centenares de kilos, era como un hombre grande. Cada latido bombeaba 90 litros de sangre por las arterias. Intentar comprender cómo vivieron estos organismos durante centenares de millones de años con este diseño corporal es uno de los grandes misterios de la paleontología.
Tal vez los titanosaurios competían entre ellos como las jirafas actuales. Y posiblemente hubiese una competición brutal para determinar quién era el macho alfa o dominante. Todo esto forma parte del difícil trabajo detectivesco al que se enfrentan los paleontólogos para ordenar pruebas que tienen millones de años de antigüedad. Porque estos gigantes vivieron y prosperaron por todo el planeta, en las exuberantes selvas tropicales del Cretácico. Se han descubierto indicios de que, cuando menos, el tiranosaurio podría haber utilizado la Antártida como una superautopista. Aunque la mayoría de los primeros fósiles se desenterraron en Sudamérica, en los últimos años se han extraído de las rocas algunas especies en la otra punta del mundo, en Australia. Fósiles similares a sus veteranos homólogos sudamericanos. Cuando observamos estos dinosaurios, por ejemplo los titanosaurios de Argentina, la Antártida y Australia, vemos que en cierta medida están emparentados. Eso nos demuestra que tienen un antepasado común de la época en que todos los continentes estaban unidos y formaban Gondwana. El descubrimiento de Australia significa que los megadinosaurios gigantes tuvieron que abrirse paso por los bosques polares y que la antigua Antártida actuó como puente terrestre que permitió a los titanosaurios llegar a Australia desde Sudamérica, donde abundaban. Dado que los continentes meridionales todavía estaban unidos en aquella época, tiene sentido que los titanosaurios hubiesen pasado por la Antártida para moverse entre regiones. En la Antártida, el titanosaurio gigante habría encontrado un clima más fresco, pero sin hielo y poblado de bosques, en un viaje por carretera épico hacia Australia. Ningún depredador podía detener a estas colosales fuerzas de la naturaleza. Ser gigante es una estrategia excelente si lo que quieres es evitar que te coma alguien. Si nos fijamos en los ecosistemas actuales, como en África, vemos que los elefantes no tienen depredadores naturales una vez que alcanzan la edad adulta. Si puedes ser grande, ¿por qué no serlo? Es una estrategia estupenda para evitar que te coman. Los titanes actuales, como los elefantes, no han podido crecer tanto porque llevan a sus crías en el vientre hasta que las paren. Los titanosaurios no tenían esta limitación. Eran ovíparos. Los grupos de hembras ponían miles de huevos juntos, hasta 40 de una vez, en nidos poco profundos. Pero las crías no eran tan invencibles. Eran extremadamente vulnerables a los depredadores. Probablemente los niveles más altos de mortalidad en animales como el titanosaurio los vemos en los recién nacidos y en las crías, porque son los más vulnerables. Los adultos los abandonaban a su suerte, y estas crías necesitaban que la evolución les lanzase un salvavidas. Si pensamos en lo difícil que era la vida para los animales de tamaño pequeño en el Jurásico o en el Cretácico, cuando los dinosaurios estaban vivos, tiene todo el sentido que una de sus estrategias fuese crecer rápido. Cuanto antes crezcas, más posibilidades tendrás de sobrevivir. Pero intentar calcular a qué velocidad crecían estos dinosaurios a partir de especímenes adultos era difícil, si no imposible. Hasta que la doctora Rogers se encontró con unos fósiles no clasificados en 2012.
Estaba revisando una colección de huesos de cocodrilo y de tortuga, y por el medio me encontré con unos pequeños de saurópodo. Al final de la jornada, me di cuenta de que estaba ante un esqueleto casi entero. Todos los huesos pertenecían al mismo ejemplar de saurópodo, y resultó ser el saurópodo más pequeño que hemos descubierto fuera de un huevo. Inmediatamente supe que aquello era muy importante, porque no teníamos fósiles de animales jóvenes o pequeños. Y encontrar aquellos huesos diminutos nos permitía saber cómo eran aquellos animales. Siempre que te das una vuelta por las colecciones de un museo, descubres algo nuevo. Y yo diría que algunos de los descubrimientos más importantes de la paleontología suceden porque alguien observa con una mirada diferente algo que otra persona recogió 20 o 100 años antes. Estos huesos eran una prueba de que los titanosaurios tenían una juventud precoz. Es decir, que sus crías eran como adultos en miniatura desde que salían del huevo. Creemos que estas crías, en cuanto eclosionaban, estaban prácticamente preparadas para echar a correr. Pero ¿cuánto tiempo tardaban en convertirse en gigantes? Aumentando secciones transversales del grosor de un papel de su descubrimiento accidental, la doctora Rogers puede ver la estructura de los huesos y el flujo sanguíneo y determinar a qué velocidad crecían. Si observamos esta fina sección de este hueso, vemos un montón de circulitos por todo el hueso. Son los lugares por los que entraba y salía la sangre del hueso cuando el animal estaba vivo. Cuantos más vasos sanguíneos tiene el animal y en más direcciones van, más rápido crece el animal. Estas células nos dicen que crece muy rápido, y todos los vasos sanguíneos del hueso también nos dicen que crece rapidísimo. El índice de mortalidad era alto entre los titanosaurios jóvenes, pero este crecimiento rápido les daba una oportunidad de luchar. A modo de comparación, un bebé humano duplica su tamaño a los 5 meses. El titanosaurio lo duplicaba en apenas 5 días. En su primer cumpleaños, su peso se habría disparado desde los 20 hasta los 1.600 kilos. Este fémur es de un titanosaurio de 3 meses. Y al lado tenemos un fémur de un titanosaurio de 20 años. Si nos fijamos en la diferencia de tamaño, comprendemos lo rápido que tenía que crecer este diminuto animal para llegar a ser tan grande en solo 20 años. La conexión de la Antártida con otras masas terrestres durante este periodo la convirtió en una autopista para la migración de animales tan grandes como los titanosaurios. Pero la Antártida era diferente. Aunque el clima era templado y sus veranos polares eran interminables, se transformaban enseguida en un largo y oscuro invierno polar. Uno de los misterios que perduran en la paleontología de la Antártida es cómo eran estos ecosistemas y comunidades. Estos animales tenían que experimentar varios meses de luz perpetua en verano y varios meses de oscuridad prolongada en invierno. Sabemos que la vida vegetal entraba en letargo durante este periodo y que los niveles elevados de dióxido de carbono ayudaban a las plantas y bosques a sobrevivir a los largos meses sin sol. Interrumpían la fotosíntesis durante el invierno, pero de alguna manera lograban sobrevivir y seguir creciendo. Pero ¿cómo sobrevivían los animales prehistóricos como los dinosaurios en la oscuridad polar? Porque en la Antártida no solamente no entra un solo rayo de sol durante 4 meses, sino que la temperatura desciende hasta los 0 grados o incluso bajo cero. Es un ecosistema muy diferente del que la mayoría de nosotros imaginamos para los dinosaurios, porque vivían en completa oscuridad durante los varios meses de invierno y con temperaturas bajo cero. ¿Hacía calor algunos días? Seguro. Pero en general, tenía que ser un medio bastante complicado para los animales que vivían allí. En la cordillera transantártica, el equipo sigue buscando más pruebas para resolver este enigma. Los paleobotánicos han conseguido un buen lote de fósiles en esta expedición. Vale, fijaos en esto. ¡Qué barbaridad!
Bien, qué maravilla, sí. Pero para los paleontólogos, siempre es complicado sacar fósiles de la roca congelada. Una posible pista de este misterio de supervivencia polar estaba enterrada en rocas antiguas, en una antigua vecina de la Antártida, Australia. Durante el Cretácico Medio, hace unos 100 millones de años, el sureste de Australia se encontraba en la región polar. Aquí, un pequeño dinosaurio podría haberse adaptado a los inviernos sin sol, de una forma única. El Lielinosaurio era un dinosaurio pequeño, cuyos fragmentos se descubrieron en un lugar llamado la Ensenada del Dinosaurio. Fue bautizado así por la hija de Patricia Vickers Rich y Tom Rich, Liel. El Lielinosaurio era un dinosaurio herbívoro del tamaño de un pavo y muy posiblemente residente permanente en los bosques polares. A diferencia de otros dinosaurios, el Lielinosaurio no era lo bastante grande como para caminar miles de kilómetros para huir de los inviernos polares, como sí hacen numerosos animales y aves hoy para evitar los inviernos actuales. Es demasiado pequeño para migrar. Eso requiere mucha energía, comida y capacidad para recorrer miles de kilómetros, y cuando tienes las patas cortas es mucho más difícil hacerlo. En el pequeño fósil del Lielinosaurio encontraron un posible indicio de cómo evolucionaron los dinosaurios para sobrevivir a los oscuros meses polares. El cráneo tiene unas órbitas grandes. Son las cuencas de los ojos, donde estaban los ojos. Pero hacia la parte posterior del cráneo, la arena ocupó la zona en la que habría estado el lóbulo óptico. Y parece que ese también era relativamente grande. Ambos indicios sugieren que el Lielinosaurio tal vez tenía buena vista de noche. En los animales nocturnos, los ojos grandes aprovechan al máximo la poca luz disponible. Y los lóbulos ópticos más grandes pueden procesar de manera más eficaz la información visual que reciben. Pero la ciencia no está totalmente segura con respecto a este espécimen del Lielinosaurio. Sabemos que hay muchísima variación de las proporciones de los animales en elementos como los ojos. Parte de esa variación es también ontogenética, lo que quiere decir que sabemos que tanto en las aves actuales como en los dinosaurios, Pero la ciencia no está totalmente segura con respecto a este espécimen del Lielinosaurio. Sabemos que hay muchísima variación de las proporciones de los animales en elementos como los ojos. Parte de esa variación es también ontogenética, lo que quiere decir que sabemos que tanto en las aves actuales como en los dinosaurios, los animales más pequeños muestran tendencia a tener ojos más grandes. Una buena visión nocturna habría sido importante para capturar a las presas, pero también habrían sido necesarias otras estrategias para sobrellevar 4 meses de oscuridad y frío polar. Anthony Martin, experto en icnofósiles, encontró una posible respuesta apenas a unos kilómetros del lugar donde se descubrió el Lielinosaurio. Estoy en Victoria, Australia, en Knowledge Creek, observando algunas de las rocas del Cretácico de esta zona. En aquel risco vi una estructura similar a un tubo que se enterraba, luego se expandía y se redondeaba al final. Y recuerdo haber tenido esa sensación en mi interior como, espera, eso me resulta familiar. Hay una estructura similar por encima, llena de arena, y tiene una parte como en espiral. Si nos vamos a la derecha, vemos que hay una tercera estructura similar, pero como un poco más hundida. Entonces empecé a pensar si podíamos estar ante la madriguera de un dinosaurio. Los animales utilizan las madrigueras para refugiarse del calor extremo. O en otros casos, del frío extremo. Y estas 3 madrigueras de Australia tenían el tamaño perfecto para un dinosaurio pequeño que buscase protegerse del invierno polar.
Aquello hizo que me preguntase qué tipo de animales podrían haber vivido allí. Y una de las posibilidades habría sido un lielinosaurio o alguno de los otros dinosaurios ornistiquios pequeños que vivían en esa zona entonces. Podrían haber hecho uso de esta adaptación a lo largo de los tiempos para sobrevivir en la Antártida. Incluso durante la extinción masiva más brutal de la historia de la Tierra, ocurrida hace 250 millones de años. Pero, ¿habrá más pruebas en la Antártida? La respuesta podría tenerla el robusto listrosaurio, un reptil con apariencia de mamífero superviviente de la Gran Mortandad que se llevó por delante al 90% de los animales a finales del Pérmico. En el glaciar Shackleton, Chris Sidor y Megan Whitney han hecho grandes avances para llevarse un fósil incrustado de una forma ligeramente inusual en una pequeña cumbre. Esto era un listrosaurio que estaba totalmente en vertical. Esto es algo nuevo para nosotros, porque yo nunca he trabajado en una pared vertical. Normalmente no sueles encontrar fósiles en un lugar así, pero este sobresalía por un lateral, así que teníamos que extraerlo de aquella pared vertical, y para ello tuvimos que rodearlo. Al final acabamos usando el rotomartillo, haciendo un montón de agujeros y conseguimos marcar un perímetro en la roca. Luego usamos cincel, sierra y demás. Sí, ya se ve la grieta. Sí. Ahí está. Justo lo que queríamos. Hemos sacado el primer trozo. El primer trozo ya está. Hemos sacado el primer trozo. Este va aquí. Ese ha sido fácil, la verdad. El siguiente será un poco más complicado, creo. Al comparar varios fósiles de listrosaurio, de regiones polares como la Antártida, con otros de regiones no polares como Sudáfrica, emerge una posibilidad inesperada. La sección transversal de sus pequeños colmillos muestra una variación en los anillos de crecimiento. Es el primer indicio de cómo pudieron haber sobrevivido estos animales al invierno polar. Chris Sidor y Meg Whitney han estudiado minuciosamente las líneas de crecimiento de los fósiles de la Antártida y de los fósiles sudafricanos y han descubierto que en los fósiles de la Antártida hay periodos en los que se ven líneas muy próximas que se corresponden con periodos de estrés en el entorno en los que el animal ralentizó su crecimiento. Eso es compatible con un posible torpor estacional, en el que estos animales experimentarían una actividad metabólica menor, posiblemente durante los inviernos. Encontramos muchos listrosaurios después de esta extinción masiva que mató al 95% de toda la vida de la Tierra. Hemos descubierto que sobrevivieron, y yo no creo que sea una coincidencia. Los animales actuales siguen usando el torpor. El ejemplo más extremo es la hibernación. Una reducción del metabolismo, la temperatura corporal y la actividad que dura semanas. Si es evidente alguna forma de torpor en los colmillos de este antepasado de los mamíferos, el listrosaurio, los animales podrían haber utilizado esta adaptación para sobrevivir a las condiciones antárticas e incluso a las extinciones masivas durante centenares de millones de años. A pesar de las noches polares, la vida encontró formas creativas de sobrevivir, esperando a que volviesen los buenos tiempos de los largos meses de verano. Más de 180 millones de años después de la Gran Mortandad, los dinosaurios seguían dominando nuestro planeta. Pero entonces, hace 66 millones de años, un resto del sistema solar entró a gran velocidad en la atmósfera de la Tierra. Era algo a lo que ni siquiera los dinosaurios podían adaptarse. Un asteroide de 15 kilómetros de diámetro se precipitó contra la península del Yucatán, en México. El impacto resultante contribuyó en gran medida al fin de los dinosaurios. Hay
pruebas diseminadas por todo el período geológico de nuestro planeta conocido como transición Cretácico-Terciario o límite Kate. La capa de iridio enriquecido es uno de los indicios clave que respaldan el impacto del asteroide, porque se encuentra en el mismo momento en múltiples zonas de todo el planeta. El polvo del impacto del asteroide bloqueó el Sol, lo que llevó a un colapso casi total del ecosistema. El 75% de toda la vida, entre ella todos los animales de más de 25 kilos, se extinguió. Incluso en la región polar de la Antártida. Pero, ¿qué ocupó su lugar? Los animales que sobrevivieron a la extinción Kate son los antepasados de los reptiles, anfibios, mamíferos y peces actuales. Y un tipo extraño de ave llegó a la Antártida. El pingüino, a quien rodea el misterio de su curiosa evolución desde que fue descubierto. En el litoral e islas de la Antártida viven numerosas especies de pingüinos. Pero solo el emperador y el de Adelia viven allí permanentemente. Se alimentan en el océano y anidan en tierra o en el hielo marino. Pero ¿cómo y dónde evolucionaron? ¿Y cuál es su vinculación con el final de la era de los dinosaurios? ¿Es posible que los predecesores del pingüino actual nos ofrezcan las pistas de lo que ocurrió tras la desaparición de los dinosaurios? El muestrario de fósiles de aves es inconsistente y escaso, porque la mayoría de las aves tienen huesos delicados y esqueletos muy ligeros. Los pingüinos son diferentes. Como sus huesos son más densos, tenemos un muestrario mayor de fósiles de pingüinos que de otras aves. Tras la desaparición de los dinosaurios. Fósiles de pingüinos que de otras aves. El primer fósil vio la luz en 1980. Aunque en su momento no se sabía, se convertiría en el fósil de pingüino más antiguo que se ha descubierto. Vivió hace 62 millones de años, no mucho después de la muerte de los dinosaurios. Este espécimen, llamado Huaimanu, que significa ave de agua en maorí, era una especie de híbrido entre un ave marina y un pingüino actual, y probablemente se parecía a una especie actual de Nueva Zelanda. El Huaimanu es un pingüino, pero tiene muchos rasgos bastante similares a los de otros tipos de aves marinas como los cormoranes, que se pueden encontrar por todo el mundo. Así pues, el Huaimanu era un pingüino primitivo y probablemente no tenía la capacidad de volar. Los pingüinos siguieron evolucionando como aves no voladoras y usando sus pequeñas alas para abrirse paso por el agua. La primera vez que ves un pingüino casi te olvidas de que es un ave. Pero los pingüinos son aves. Tienen pico, ponen huevos, tienen plumas. Queda meridianamente claro cuando repasas cada elemento de su fisiología y comportamiento que son aves. De modo que el antepasado del pingüino probablemente era como las aves pelágicas actuales. Están emparentados con las procelariformes, que son las aves con pico en forma de tubo, como los petreles, albatros y pardelas. En su momento, uno de esos antepasados se adaptó a pasar más tiempo en el agua y a intentar conseguir comida a mayor profundidad nadando más lejos. Hoy, los pingüinos se han adaptado a los depredadores oceánicos y viven y anidan en tierra. Solo se adentran en el mar para pescar. Pero las pruebas han revelado algo si cabe más sorprendente. El registro fósil muestra que después del Huaimanu se descubrieron versiones de pingüinos más grandes incluso en la Antártida y varias especies también en Nueva Zelanda.
Algunas de estas especies gigantes medían 30 centímetros más de altura y pesaban casi el doble que el pingüino más grande que existe en la actualidad, el emperador. ¿Por qué vivía un pingüino tan grande entonces y no ahora? El asteroide que impactó contra nuestra Tierra hace 66 millones de años, Del que han desaparecido los grandes depredadores y un puñado de aves acuáticas que empiezan a extenderse por el mundo y se encuentran con un montón de nichos, de espacios abiertos esperando a que una especie evolucione para llenar ese nicho y explotar los recursos. Sabemos que con la muerte de los dinosaurios terrestres surgieron nuevas criaturas extrañas, como los pingüinos en la Antártida. Y los mares empezaron a llenarse de nuevo con vida marina. Pero los pingüinos gigantes y las aves voladoras de la Antártida y Nueva Zelanda han contribuido a despertar el mayor misterio de la paleontología actual. ¿Son los auténticos descendientes de los dinosaurios? Su linaje, que prosperó con tanto éxito durante 165 millones de años, ¿se detuvo con la catástrofe? ¿O ha sobrevivido algo de los dinosaurios hasta nuestros días, en forma de aves? Los pingüinos primitivos sugieren que sus parientes voladores ya existían antes del impacto del asteroide. Ahora sabemos que algunos dinosaurios tenían plumas y que ponían huevos, como las aves. Otra pista llegó en forma de un misterioso fósil híbrido llamado Archaeopteryx, descubierto en la otra punta del mundo. El Archaeopteryx jugó un papel importantísimo para establecer esa relación entre los dinosaurios y las aves actuales. Evidentemente era un dinosaurio con plumas, pero seguía teniendo dientes y seguía teniendo una cola larga. Exhibía un bonito mosaico de rasgos, conservaba buena parte de la anatomía de los dinosaurios, pero también tenía esos elementos clave que encontramos en las aves. Pero el Archaeopteryx, con sus 150 millones de años, era un simple indicio. El descubrimiento de un fósil mucho más joven proporcionaría un eslabón perdido posterior. Un paleontólogo que trabajaba en una pequeña isla de la Antártida, llamada Vega, se encontró con ese fósil. Como muchos descubrimientos, estuvo sin identificar 2 décadas. Pero un segundo examen fortuito sorprendió a los científicos. El esqueleto fosilizado podía datarse en una época próxima al impacto de prácticas modernas. Es un antepasado primitivo que presenta muchos de los rasgos que se desarrollaron y que son reconocibles en grupos posteriores, como la siringe. Contar con un fósil de ave tan antiguo, del Cretácico, que se localiza perfectamente en el árbol genealógico de las aves, sugiere que muchos de estos polimorfismos de las aves deben datarse al menos en el Cretácico superior, si no antes. Es decir, que algunos dinosaurios voladores sobrevivieron a la extinción KT y se convirtieron en aves, mientras que todos los dinosaurios no voladores se extinguieron. Mientras criaturas como los pingüinos gigantes ocupaban su lugar y los mamíferos actuales echaban raíces, la Antártida siguió siendo un ecosistema arbolado durante los siguientes 31 millones de años. Pero hace aproximadamente 35 millones de años, mientras los continentes meridionales finales se separaban más, la Antártida se encontró sola en los confines de la Tierra, con consecuencias devastadoras. Esta Antártida posterior a la extinción masiva del Cretácico es un lugar muy diferente. Será testigo de innumerables cambios geográficos y climáticos. Uno de los aspectos clave que continúan en marcha es la separación de los continentes meridionales. No hablamos de algo puntual, sino de un proceso gradual. Y con él se produce el establecimiento de una corriente circumpolar. Y ese es uno de los elementos clave que cambian el clima en la Antártida y que permiten que vuelvan a formarse las capas de hielo.
La Antártida está rodeada por el mar, cuyo nivel es muy alto y corrientes frías. En tierra, las temperaturas se desploman. Pronto la nieve del invierno no conseguirá derretirse en primavera y después en verano. Con el regreso del hielo, los mamíferos terrestres de la Antártida se extinguieron. A lo largo de millones de años, las capas de hielo se fueron acumulando. Y hace 15 millones de años, el continente helado completó su regreso. Hoy, las capas miden hasta 5 kilómetros de grosor en algunas zonas. Todos los restos de los animales prehistóricos estaban ocultos bajo un manto de hielo, hasta comienzos del siglo XX, cuando los exploradores se encontraron con hojas fosilizadas. Expedición Shackleton. Un siglo después, la última expedición hasta la fecha llega a su fin. En el campamento base de Shackleton, los científicos clasifican sus hallazgos. Estoy deseando volver a casa. Son numerosos cajones de fósiles incrustados en las rocas que esperan a ser extraídos en el laboratorio. Un enorme motivo de celebración tras 6 semanas viviendo en uno de los lugares más aislados de la Tierra. Les aguarda un corto viaje hasta McMurdo y después el largo vuelo hasta Nueva Zelanda y sus lugares de origen. Museo Field, Chicago. Pero en cuanto regresan a sus laboratorios, comienza el trabajo de verdad. Este es el criolofosaurio. Vaya, las dorsales han salido muy bien. Desvelar los misterios del mundo perdido, de los dinosaurios de la Antártida. Son como unas segundas navidades. Llegas con las cosas al museo, abres las cajas y lo preparas todo. Es como volver a descubrirlo todo. Caramba, mira Vaya. eso. Mira qué bien conservado está. Está muy bien. Sí, La última vez que vi a este amigo fue a 8.000 kilómetros de aquí. Excepto donde había hielo, la conservación ha sido extraordinaria. la superficie del hueso está genial. Hemos encontrado especímenes mejores, más completos, cosas que incluso podrían ser nuevas especies. La Antártida solo es una pieza del rompecabezas que nos ayudará a comprender el desarrollo del clima y cómo afectó a las plantas y animales de la época. Todavía queda mucho por descubrir y todos los lugares que visitas tienen su historia especial. Los secretos de la Antártida se van revelando gradualmente. La paleontología que surge de la Antártida es valiosísima porque es una pieza en el rompecabezas de la historia de la vida, de lo que hizo la vida cuando se encontró en un entorno polar durante un periodo muy largo de tiempo. Pero a medida que la humanidad continúa explorando este páramo congelado, resulta evidente que este no es el fin de la historia para la vida antigua en la Antártida. Con cada nuevo descubrimiento, los dinosaurios del continente helado renacen para volver a rugir.